Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, martes 31 de marzo de 2026, estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 para entregarles el resumen de las noticias más recientes a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Iniciamos con los titulares. Demandas, protestas y rechazo por adelanto de fecha para las elecciones. Casi $5 de cada $10 de la economía de Ecuador depende del comercio y no de producir. El presidente Daniel Noboa habla sobre el apoyo del Pentágono contra los carteles en Ecuador. Así hallaron al periodista Jorge Cuesta dentro de su casa en Guayaquil. Lo veremos más adelante. La Unión Europea insta a los países miembros a frenar la demanda del petróleo y prepararse para una interrupción del mismo. Se registran múltiples explosiones en Dubái en un ataque iraní con misiles y drones. Netanyahu afirma que se han alcanzado los objetivos de la guerra contra Irán, pero los ataques continúan. Metro de Quito ganó un concurso por obtener las estaciones más limpias del mundo. Todo esto lo estaremos revisando durante el desarrollo de este programa. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sellán Bajeña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discoramin Italia, Radio La Voz de Daule, Posata TV, estopensamos.com, Gloria Visión TV y también Coral Noticias desde Nueva York. Iniciamos con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. El Mercurio.com.es nos indica lo siguiente. Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, salió al paso para defender la decisión del organismo de adelantar la fecha de las elecciones seccionales, para el 29 de noviembre de 2026, las que estaban previstas para el 14 de febrero de 2027. La funcionaria se centró en aclarar los términos que han empleado quienes se oponen a la medida y la diferencia que para ella existe entre votación y elección. El día de las votaciones es cuando se acude al sufragio, la elección es cuando se define cuando una autoridad se declara ganadora. Cuando se han agotado los recursos, se proclaman los resultados, recalcó Atamaint en su intento por diferenciar entre los términos elecciones y votaciones. Según la mayoría del Consejo Nacional Electoral, que vota con Atamaint, la jornada prevista para el 29 de noviembre responde a la actualización técnica del calendario electoral y de ninguna manera se supone la convocatoria a comicios anticipados. Solo este 30 de marzo de 2026 se presentaron 2 demandas en contra de la decisión del Consejo Nacional Electoral de adelantar la fecha de las elecciones. La primera la ingresó Andrés Albuja ante la Corte Constitucional, quien señaló que al adelantar el proceso electoral se vulnera el principio de previsibilidad
pues se rompe la planificación de los sujetos políticos que habían establecido actividades de acuerdo con la fecha inicial. Textualmente dice: no se puede hablar de seguridad jurídica cuando el árbitro electoral altera el cronograma de la contienda una vez que el proceso ya ha sido convocado y los términos han empezado a correr, creando un escenario de incertidumbre que lesiona el derecho a la participación política efectiva, afirmó el demandante. Pese a que Diana Tamaint anticipó que la decisión de adelantar las elecciones se la tomó en coordinación con el Tribunal Contencioso Electoral, anticipando que cuenta con el apoyo de este organismo. De todas maneras, Gabriel Rivera, abogado de la Revolución Ciudadana, presentó una demanda subjetiva ante esta entidad para impugnar la decisión del CNE. Rivera puntualizó que el ajuste de fecha de las elecciones no es solo técnico, sino que es una decisión que impacta derechos políticos y reglas del proceso, principalmente porque acorta tiempos de tal forma que afecta a la participación política. La impugnó en virtud de afectar gravemente nuestro derecho de participación y no cumplir con ningún estándar de motivación, y siendo contraria al artículo 82 de la Constitución de la República y a los artículos 85, 90, 91 y 98 del Código de la Democracia, pues se vulneran los plazos legales establecidos para las distintas fases del proceso electoral, afirmó Rivera en su demanda. Para el constitucionalista José Chalco, la Corte Constitucional puede incluso echar abajo la decisión del CNE y regresar las elecciones a la fecha prevista inicialmente, pues en este caso no existe una causal ni legal ni en la Constitución que les permita adelantar las votaciones. La Corte puede anular la decisión del CNE porque la Constitución habilita adelantar las elecciones, pero por muerte cruzada, ausencia simultánea del presidente y vicepresidente o revocatoria del mandato. La Corte Constitucional tendría la última palabra, puntualizó el experto. La Asamblea de Organizaciones Sindicales, Sociales y Populares exigió la renuncia inmediata de Diana Tamaint como presidenta del CNE y de Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, a quienes consideran responsables de afectar la democracia y el derecho a elegir y ser elegidos, por lo que convocaron a una marcha ciudadana que se realizará el 1 de abril de 2026. A esta marcha se unirá Unidad Popular, partido que está en proceso de eliminación por parte del Consejo Nacional Electoral. Su presidente Giovanni Atarihuana aseguró que la defensa de la democracia también debe darse en las calles, pues el adelanto de las elecciones es una maniobra para bloquear la participación política. La Corporación Participación Ciudadana, que se ha especializado en la defensa de la democracia y la observación electoral, se unió al rechazo de la decisión del Consejo Nacional Electoral, la cual señaló que vulnera los principios de equidad, seguridad y certeza jurídica al modificar una fecha que ya fue aprobada y socializada con anterioridad. Así las cosas con el Consejo Nacional Electoral y con la señora Diana Tamaint. Estaremos aquí pendientes a ver si existe una respuesta por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Seguimos y la hora.com.c nos indica que casi $5 de cada $10 de la economía de Ecuador depende del comercio y no de producir. La economía ecuatoriana, vista desde las ventas, tiene una característica clara: está profundamente concentrada tanto en lo que se vende como en dónde se vende. En 2025, el país registró un total de $265.980 millones en ventas, una cifra que refleja dinamismo, pero también importantes desequilibrios estructurales.
El primer gran rasgo es sectorial. Ecuador no es principalmente una economía industrial ni de conocimiento, es una economía de comercio y distribución. El llamado sector G, comercio al por mayor y menor y reparación de vehículos, domina con claridad. 118.830 millones en venta, que son un total de 44.7 del total nacional, es decir, casi la mitad de todo lo que se mueve en la economía ecuatoriana proviene de comprar y vender bienes, no de producirlos. Muy por detrás aparece en la manufactura, en el sector C, con un 14.2%, agricultura con un 9.7%, en transporte con 13.600 millones y en servicios profesionales con 10.310 millones. Los anteriores eran el primero de 37.000 y el otro de 25.000, es decir, están casi los servicios profesionales en una tercera parte aproximadamente. En conjunto, los 5 sectores principales concentran el 77.6% de todas las ventas, lo que confirma que la economía está poco diversificada. Ecuador no tiene una economía diversificada y de valor agregado. Este patrón revela algo clave. Ecuador funciona más como un hub de distribución que como un país que transforma o agrega valor. Según el análisis de Esteban Pretz, el experto en marketing y negocios, esto refleja una economía donde se importan productos, se distribuyen internamente y se comercializa en gran escala. El problema es que este modelo genera menos valor agregado que la industria o la tecnología, lo que limita el crecimiento de largo plazo. El economista Ricardo Hausman, fundador y director de Harvard Growth Lab, que está trabajando con el gobierno de Daniel Noboa para impulsar las exportaciones y diversificación de la economía ecuatoriana, sostiene que el desarrollo del país está íntimamente ligado a su capacidad de saber hacer, o como él mismo lo resume, el ingreso per cápita refleja el conocimiento productivo de una sociedad, y Ecuador, como muchos países en desarrollo, simplemente saben hacer menos cosas. La educación representa menos del 2% de las ventas en la economía ecuatoriana. Uno de los datos más llamativos está en el sector educativo. Las ventas dan un total de 3.070 millones de dólares y la participación apenas el 1.15% del total. En otras palabras, el conocimiento clave para el desarrollo tiene un peso mínimo en la economía real. Esto abre una reflexión estructural. Mientras el comercio domina el presente, la educación sigue sin consolidarse como un motor económico. Hausman propone imaginar el conocimiento como letras y los productos que genera un país como palabras. Las letras están distribuidas entre personas, empresas e instituciones. Si un país tiene pocas letras, podrá hacer solo pocas palabras y de poca longitud. En cambio, si un país con más letras podrá formar muchas palabras más largas y complejas, es decir, podrá producir bienes y servicios más sofisticados y con mayor valor agregado. Mientras más letras tienes, más productos puedes hacer, pero también más únicos, más complejos. Un país con más letras puede escribir palabras que otros ni siquiera pueden pronunciar, explicó. Cuando Hausman proyecta el mapa de productos que construye su laboratorio en Harvard, con datos de comercio internacional, queda claro que Ecuador ocupa un lugar reducido. El país produce pocas cosas y cosas que muchos otros países también producen. Es un país con pocas letras
y palabras cortas, dijo. La mayoría de los productos ecuatorianos exportables están en sectores como camarones, banano, flores, enlatados. En el gráfico, estos aparecen como círculos amarillos y marrones relacionados con actividades primarias. Eso no está mal, pero no alcanza. Son productos que se hacen en muchos países, no son únicos ni complejos, dijo textualmente Hausman. ¿Dónde se vende? Ecuador es un país concentrado en 2 provincias. Las ventas están fuertemente concentradas en 2 provincias, Pichincha y Guayas, que concentran el 72.1% del total nacional. Esto significa que casi 3 de cada 4 dólares que se mueven en Ecuador se generan en estos 2 territorios. Los 2 grandes polos económicos. Pichincha lidera el comercio y servicios y Guayas combina el comercio, la industria y la agricultura. Las principales combinaciones provincia-sector lo confirman. Pichincha en el comercio tiene 47.000 millones de dólares, Guayas en el comercio 40.000 millones de dólares, Guayas en manufactura tiene 16.490 millones de dólares, Guayas en agricultura tiene 12.510 millones y Pichincha en manufactura tiene 12.160 millones de dólares. Estas 5 combinaciones generan 129.320 millones de dólares, es decir, el 48% de toda la economía nacional. Aunque el peso está concentrado, hay señales de dinamismo en otras provincias como Manabí, Azuay y El Oro. Estas regiones representan oportunidades de crecimiento, especialmente si se logra descentralizar la actividad económica. El diagnóstico es claro: Ecuador tiene una economía activa, pero altamente concentrada y dependiente del comercio. El reto hacia adelante es doble: diversificar sectores, especialmente hacia industria y servicios de valor agregado, y descentralizar el crecimiento impulsando más regiones. Pero aunque hoy el comercio mueve la economía, el desarrollo sostenible dependerá de cuánto logre el país transformar, innovar y educar. Lo que Hausman quiere que Ecuador entienda es que su bajo ingreso per cápita no se debe solo a la falta de inversión, corrupción o geografía, sino a una cuestión estructural. Los ecuatorianos como sociedad productiva no saben hacer suficientes cosas valiosas que pocos otros países puedan hacer, y ese conocimiento no se construye de la noche a la mañana. Además, como La Hora publicó en su nota previa, los ecuatorianos hemos sido exitosos en poner candados a la economía. Bien, esa es la situación en cuanto a la economía ecuatoriana. Me parece bastante interesante este reporte que ha realizado lahora.com.es para darnos cuenta en lo que estamos fallando como ecuatorianos y las falencias que tenemos que mejorar para mejorar la economía del Ecuador. Seguimos, y metroecuador.com.es nos indica que el presidente Daniel Noboa habla sobre el apoyo del Pentágono contra los carteles en Ecuador. El presidente de la República, Daniel Noboa, aseguró que la cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad no implica una pérdida de soberanía tras versiones que apuntaban a una supuesta intervención del Pentágono en el país. Durante una entrevista en Radio Gaviota, el mandatario explicó que se trata de operaciones conjuntas lideradas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas con apoyo logístico y táctico de Estados Unidos.
Textualmente afirmó que no hay ninguna pérdida de soberanía, nosotros tenemos el control de las operaciones. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan acerca de estas declaraciones. En cuanto al contexto internacional y polémica, las declaraciones se producen luego de que en el ámbito internacional circularan posturas políticas que señalan una mayor injerencia de Estados Unidos en la región, entre ellas un mensaje atribuido al expresidente Donald Trump en el que se menciona que su administración estaría tomando medidas contra los cárteles en Ecuador tras la apertura del gobierno de Noboa a cooperación con el Pentágono. Este tipo de pronunciamientos ha alimentado el debate sobre el alcance de la cooperación militar y su impacto en la soberanía nacional. Noboa también responde a las críticas de sectores políticos que cuestionan estos acuerdos, señalando que Ecuador mantiene la capacidad de decidir sobre su participación en cada acción. Asimismo, indicó que esta cooperación forma parte de un esfuerzo regional para enfrentar amenazas de seguridad. Sostuvo textualmente que va a haber mayor trabajo en conjunto para la protección de la región. En cuanto al crimen organizado, el eje del acuerdo, el jefe de Estado enfatizó que el país enfrenta un escenario de crimen organizado transnacional, descartando que se trate únicamente de delincuencia común. Puntualizó que esto mueve miles de millones de dólares y se tiene que combatir de manera integral. Además, aclaró que la relación con Estados Unidos no excluye vínculos con otros actores internacionales. Concluyó que no significa que nos vamos a entregar completamente. Tenemos relaciones con China, Rusia y la Unión Europea. El pronunciamiento se da en medio de un creciente debate político sobre la cooperación internacional en seguridad y los límites de la soberanía en un contexto de amenazas transnacionales. Bien, cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esta relación que tiene Daniel Noboa con Donald Trump y Estados Unidos. Seguimos. Y también metroecuador.com.es nos habla sobre este lamentable hecho. Así hallaron al periodista Jorge Cuesta dentro de su casa en Guayaquil. Un hecho violento que sacude a Guayaquil. El periodista y líder barrial Jorge Cuesta Castro fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en el sector de Sauce 6, al norte de la ciudad, en un caso que ha generado conmoción y alarma entre vecinos y el gremio periodístico. El cuerpo fue hallado embalado y con signos de violencia, confirmando que se trató de un asesinato ocurrido dentro de su propio hogar. La mañana del 30 de marzo de 2026, Cuesta fue visto por última vez con vida. Según vecinos, conversaba con un hombre en situación de calle a quien solía ayudar con alimentos. Nada parecía fuera de lo normal. Pero horas después, ese encuentro se convirtió en el punto clave de la investigación. Más tarde, un enfermero llegó hasta la vivienda del periodista, no logró ingresar. Desde una ventana, un hombre conocido como Mono le indicó que Cuesta no se encontraba en casa, no permitió el acceso ni ofreció más detalles. Ese momento que pasó desapercibido al inicio ahora es una pieza clave del caso. Con el paso de las horas, la ausencia del periodista comenzó a preocupar. Una vecina que tenía las llaves decidió entrar a la vivienda para buscarlo. Lo que encontró fue impactante. En una de las habitaciones había un bulto envuelto. Al revisarlo, descubrió que se trataba del cuerpo de Jorge Cuesta. Presentaba signos de violencia. La alerta a la policía fue inmediata.
Las autoridades confirmaron que el hombre que estuvo con Cuesta horas antes no fue localizado en el hogar. Desde entonces es el principal sospechoso. La policía inició operativos para ubicarlos y determinar si actuó solo o con otros involucrados. Cuesta no solo ejercía periodismo, sino también era presidente del colectivo Sauces es Poder, desde donde impulsaba iniciativas sociales y apoyaba a personas en situación vulnerable. Vecinos lo describen como una persona solidaria y comprometida con su barrio. La Unión Nacional de Periodistas del Guayas expresó su pesar por el asesinato y pidió que el caso sea esclarecido. En el sector el sentimiento es similar: tristeza, indignación y miedo. Esta fue la terrible situación en la que lamentablemente se perdió la vida de una persona bastante importante y destacada en la ciudad, el ahora fallecido Jorge Cuesta Castro. Lamentamos este hecho y enviamos nuestras palabras de resiliencia y acompañamiento en este momento de dolor a sus familiares y a todas las personas que lograron mantener una relación cercana con él en vida y que también fueron ayudadas por esta noble persona. Que en paz descanse. Seguimos con el desarrollo de las noticias y en el ámbito internacional, la Unión Europea insta a los países miembros a frenar la demanda de petróleo y prepararse para una interrupción. La Unión Europea pidiendo a los gobiernos de los Estados miembros que impulsen el ahorro energético y exploren alternativas en medio de la presión sobre el suministro, según revela una carta vista por Euronews. El comisario europeo Dan Georgsen ha instado a las capitales de la Unión Europea a esbozar medidas para reducir el uso de petróleo y gas, sobre todo en el transporte, mientras los 27 se preparan para posibles interrupciones del suministro en el estrecho de Hormuz en medio del conflicto con Irán. En una carta fechada de 30 de marzo y vista por Euronews, se pide a los ministros de energía que informen sobre la capacidad actual del mercado y propongan medidas prácticas para frenar la demanda. La petición se produce mientras los ministros se reúnen el martes en sesión de urgencia para abordar una escasez mundial de 11 millones de barriles diarios de petróleo y más de 300 millones de metros cúbicos diarios de gas natural licuado, GNL. Los ministros de Energía y Finanzas del G7 declararon el lunes que siguen de cerca el impacto del conflicto iraní en la energía y la estabilidad económica general, y que están dispuestos a tomar cualquier medida necesaria para garantizar la seguridad del mercado. Aunque no se ha acordado medidas concretas como la liberación de reservas estratégicas, los debates sientan las bases para la evaluación de hoy de la Unión Europea. Y mañana estaremos revisando si hay algo relevante de esta reunión. También Euronews.com nos dice que se registran explosiones en Dubái en un ataque iraní con misiles y drones. El martes por la mañana se registraron al menos 5 grandes explosiones en Dubái, mientras los residentes huían en los refugios. Las autoridades de los EAU dijeron que estaban participando activamente para acabar con la amenaza. Al menos 4 personas heridas tras la caída de escombros. Eso es el saldo que hay. Los periodistas de Euronews en Dubái, ENB, de los Emiratos Árabes Unidos, EAU, informan de que al menos 5 grandes explosiones han sacudido la ciudad el martes,
por la mañana, en un ataque iraní con misiles y aviones no tripulados contra la ciudad. Al menos 4 personas han resultado heridas tras la caída de escombros sobre unas viviendas en el sur de la ciudad. Nuestros compañeros en la sede en Dubái informan que al menos 5 explosiones de gran magnitud han sacudido a la ciudad. Según los testimonios de los residentes, estos se han apresurado a refugiarse en los sótanos, ya que las explosiones parecen diferir de las interceptaciones de la defensa aérea, los estampidos sónicos o cualquier ataque iraní anterior contra la ciudad. Según los informes de la zona, efectivamente los residentes se han refugiado en los subterráneos, ya que las explosiones parecen ser diferentes de las intercepciones de defensa aérea o de los estampidos sónicos o de cualquier ataque iraní anterior contra Dubái. Las imágenes de Dubái de esta mañana parecen mostrar humo a lo lejos, pero se desconoce el lugar exacto de los ataques. Por el momento, no hay noticias de daños o víctimas. Estas son las imágenes a las que se refieren, donde se divisa humo en el horizonte. Seguimos con el desarrollo de la información, en este caso ya internacional. Y también Euronews.com nos dice que Netanyahu afirma que se han alcanzado los objetivos de la guerra contra Irán, pero los ataques continúan. Ahí estamos viendo las imágenes. El primer ministro israelí, aliado de Trump en la ofensiva contra Irán, dijo que más de la mitad de sus objetivos militares se han logrado, pero ambos líderes se negaron a poner una fecha límite para la operación, que han encendido una guerra regional que ha sacudido los mercados mundiales. Irán lanzó a primera hora del martes misiles a través de Oriente Medio en respuesta a los nuevos ataques israelíes sobre su capital. Teherán, horas después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmara que se ha logrado más de la mitad de sus objetivos militares. La ofensiva iraní llega como represalia directa a los ataques israelíes sobre Teherán. Definitivamente se ha superado la mitad del camino, dice textualmente Netanyahu. Pero no quiero ponerle un calendario, declaró Netanyahu a la cadena estadounidense Newsmax. Netanyahu sostiene que Israel ha cumplido más de la mitad de sus objetivos militares. Las sirenas sonaron en Jerusalén cuando el ejército israelí dijo que había respondido a nuevos misiles iraníes, mientras que los medios locales iraníes informaron de nuevas explosiones en Teherán que causaron cortes de electricidad en algunas partes de la capital. Los intercambios de ataques provocaron alertas en Israel y explosiones con cortes de luz en Teherán. Los medios iraníes también informaron de que las investigaciones iniciales indicaban que los ataques en el centro de Irán habían alcanzado algunos emplazamientos militares. Irán asegura que los ataques impactaron en objetivos militares en su territorio. Irán disparó más misiles contra países del Golfo y la caída de restos de proyectiles interceptados hirió a 4 personas en Dubái, mientras se incendiaba un petrolero kuwaití en el puerto de la ciudad. La escalada regional dejó heridos y daños materiales en el Golfo. En Arabia Saudí, las autoridades dijeron haber interceptado 8 misiles balísticos, horas después de que el principal diplomático iraní pidiera a Riad que expulsara a las fuerzas estadounidenses. Arabia Saudí interceptó misiles tras un llamamiento iraní contra la presencia militar de Estados Unidos. Y así las cosas al otro lado del mundo, que están siendo catastróficas y
y que ha cobrado la vida de miles de personas, lamentablemente. Esperemos que esto se resuelva pronto. Y finalmente, Teleamazonas.com nos dice que Metro de Quito ganó un concurso por tener las estaciones más limpias del mundo. El Metro de Quito ha sido distinguido a nivel internacional tras obtener el primer lugar en un concurso global organizado por la International Sanitary Supply Association. Las estaciones de este sistema de transporte fueron consideradas como las más limpias del mundo. Se ganó a sistemas de transportes de todo el mundo, informó el Metro de Quito. En la competencia participaron sistemas de transporte e infraestructuras de distintos países, incluidos Estados Unidos, Canadá y Australia. Y Metro Quito, en sus cuentas de redes sociales, dijo: adivinen qué, hicimos historia, y lo más lindo de todo es que esto también es gracias a ti. Es lo que ponen en sus redes sociales. Las estaciones de Metro de Quito son número 1 en limpieza a nivel mundial. Sí, así como lees, ganamos el primer lugar en el concurso de la International Sanitary Supply Association, y tú eres parte de este logro. Le ganamos a sistemas de transporte de todo el mundo, pero lo que realmente nos hizo ganar fue cómo cuidamos lo nuestro, porque este metro no es solo transporte, es un espacio que compartimos todos como un lugar. Cada vez que botas la basura en su lugar, cuidas los espacios, respetas las normas como un hogar. Estás diciendo, esto también es mío. Gracias por cada pequeño gesto, por ayudar a que el metro se mantenga limpio, bonito y listo para todos, todos los días. Eso es cultura metro. Dicho desde el metrillo, un metro limpio no se logra solo, se construye contigo. Quito renace. Bien por Quito, y gracias por dar ese ejemplo para todo el Ecuador. De esta manera estamos concluyendo ya con este informativo nacional, con esta bonita noticia con la que hemos finalizado. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que ha llegado a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, canal oficial de esta institución UNPG-TV en Facebook. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes, un excelente fin de mes de marzo, y que el mes de abril esté lleno de bendiciones para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un bonito día. Nos vemos mañana miércoles. Chao, chao.